Enrique Sewach es un colega, es economista fundamentalmente, gran amigo. Enrique, ¿cómo estás? Soy Néstor Esclausero, ¿cómo va? Bien, muy bien, Néstor, gracias, muy amable. Pregunta básica, ¿qué va a pasar con la economía argentina? Sencilla. Ese es otro precio, la verdad. A ver, bueno, vos lo describías en la introducción, estamos en medio de una crisis que, digamos, se monta sobre la crisis que ya teníamos. La Argentina tiene una crisis estructural, no crece desde el año 2010, no, 2011, una crisis de corto plazo, la recesión que se profundizó entre el 2018 y 2019, y sobre eso la crisis del COVID, digamos, ¿no? Que la profundizó más. Hoy se conocieron los datos del segundo trimestre de este año del INDEC oficiales y la economía cayó 20%, que era lo que esperábamos, pero no hizo más que ratificar la caída. La economía se recuperó un poco entre junio y julio, mayo, junio y julio con las aperturas, porque obviamente de la economía que estaba confinada y cerrada a las aperturas que se fueron haciendo, se recuperó algo, pero de todas maneras no recuperó, por supuesto, la situación antes de la crisis. Vamos a caer este año más del 12%, y el año que viene, si no hay COVID, si logramos recuperar una política monetaria y fiscal razonable, y si la política en general ayuda, posiblemente tengamos un rebote, quizá no de la intensidad que espera el gobierno en el presupuesto, que espera más de 5% de crecimiento, pero 3-4% a lo mejor, y con mucha suerte al final del 2024 estaremos recuperando el nivel del 2019, que de por sí era un nivel de estancamiento. Así que la economía argentina por ahora tiene perspectivas negativas, y si además lo calculás en términos per cápita, o sea, por las cabezas de cada uno, lo dividís por las cápitas, peor todavía, porque tenemos el PIB per cápita de hace, no sé, 30 años, para poner un número, ¿no? La pregunta es cómo se soporta o se sostiene todo eso en el marco político y en el marco social, ¿no? Porque esa es una definición, quizás que si se puede concretar o no, tenga que ver con los números. ¿Cómo se sobrelleva ese momento? ¿Qué es lo que imaginás? Bueno, desde el punto de vista social, el gobierno tiene una buena red de cobertura, porque entre la cobertura que ya teníamos con la UH más el IFE, hemos podido de alguna manera cubrir a la gente de muy, muy bajos recursos. El problema más serio es la clase media baja y la clase media, por los autónomos, los cuentapropistas, los que tienen un restaurante, los que tienen un pequeño comercio, los empleados de esos comercios, de esos restaurantes o de esos hoteles o de los lugares de servicios, digamos, que ahí no hay buena cobertura. No hay buena cobertura por la economía informal, no hay buena cobertura porque el gobierno la estuvo de alguna forma retaseando. O sea que estamos en un contexto complicado en ese sentido. Y yo creo que la política no ayuda, porque este era un año que no es un año electoral, especial para, no diría un gobierno de unidad, porque eso sería demasiado grandilocuente, pero al menos algunos acuerdos básicos en torno a algunos temas que, sobre todo con la pandemia, se agravaron. Lamentablemente, como estamos viendo, lo que estamos teniendo es un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y el partido de gobierno, la coalición de gobierno contra los opositores, problemas institucionales, con destitución de jueces, etcétera, etcétera. Y eso no ha ayudado, no creo que ayude para adelante, porque vamos a un año electoral en donde me imagino que el enfrentamiento se va a agudizar. Así que me parece que estamos en un problema serio para poder retomar al menos algún crecimiento que no sea simplemente un rebote técnico, ¿no? Vos sabés que la gran pregunta de siempre es el dólar, ¿no? El gran tema de la Argentina. Todo el mundo te preguntará lo mismo. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto llega? Hoy en Uruguay te pedían 340 pesos, creo, por cada dólar, ¿no? Que siempre se exagera Bueno, un sí, lo que poco. pasa es que no tienen que, como no hay turismo, Claro. los pesos no circulan en Uruguay, entonces no hay forma de generarle demanda después, ¿no es cierto? O sea, vos podés vender los pesos, pero las casas de cambio no saben qué hacer con esos pesos porque no hay el turismo habitual en donde, bueno, alguien compra, alguien vende, etcétera. Pero yendo al corazón del tema, el dólar, o sea, el problema que tiene, primero aclarar algo para la Argentina. Al que le falta dólares es al Estado, no a los argentinos. Los argentinos tenemos dólares, estoy hablando en promedio, algunos tendrán más, otros tendrán los 200 nada más. Hemos acumulado entre la gestión Kirchner, las tres gestiones Kirchner más la gestión Macri, una salida de capitales, o mejor, no me gusta usar salida de capitales porque los capitales pueden estar acá, pero no fuera del sistema. Un ahorro en dólares
de algo así como 200.000 millones de dólares acumulados en este periodo. O sea, los 3 periodos de Kirchner, que fueron más o menos 100.000, y el periodo de Macri, que fueron casi otros 100.000. Y fue más durante el kirchnerismo que con Macri, pero digamos en total, para redondear, estamos hablando de 200.000 millones de dólares que se suman a los que ya había de stock antes de todo esto y que algo se declaró en el banqueo. O sea que los argentinos no nos faltan dólares. Acá le falta dólares al Estado tiene un mecanismo de control de cambios en donde se compromete a dar los dólares para los importadores a partir de los dólares de los exportadores. Y Argentina necesita más oferta de dólares, necesita que esos 200.000 millones de dólares, para hablar un número redondo, un pedacito de esos 200.000 millones de dólares se vuelquen a la economía. Como el gobierno toma medidas efectivamente al contrario, para que nadie ofrezca dólares, faltan dólares. Pero faltan dólares no porque no los haya, es decir, no es un faltante estructural, es un faltante derivado de que si vos no tenés confianza, si armás un sistema que controla la salida y por lo tanto no podés tener entrada, si no hay estímulo a la inversión extranjera directa y no hay estímulo al ingreso de capitales, obviamente no tenés oferta. Y en un mercado que no tiene oferta, cualquier demanda te lleva el precio para arriba. Y es lo que estamos viviendo hoy. O sea, aún las demandas más chiquitas, aún con el gobierno trabando todo el mecanismo del dólar ahorro, impidiendo la compra, metiendo todo este lío administrativo, etcétera, el dólar sigue subiendo porque la poquísima demanda que hay no encuentra oferta y la poca oferta está dispuesta a ofrecer a un precio cada vez más alto. Los bonos de la deuda, que se suponía que iban a mejorar, los nuevos bonos después del canje, que debió haber sido un canje muy exitoso, terminó siendo un canje fracasado porque hoy los bonos cotizan menos de lo que cotizaban los bonos que cuando entraron al canje. O sea, la tasa de interés que debería pagar Argentina hoy para endeudarse es superior a con la que salimos del canje, del canje de deuda, efectivamente. O sea que el problema del dólar es que cuando vos tenés, insisto, mercados en donde solo generás demanda y no generas ningún estímulo a la oferta, el precio puede ser cualquiera. Es decir, que vos imaginás que puede seguir subiendo, porque esos 200.000 millones que vos decís, yo creo que en gran medida están debajo del colchón efectivamente, o en una cajita, o en una caja de seguridad en un banco. Digamos, no son necesariamente depósitos que están en Suiza o en alguna isla del Caribe. Entonces, el desafío de siempre es que esa gente saque eso para cambiar el auto, arreglar la casa o cambiar un departamento, etcétera, etcétera. Eso creo que tiene que ver con la palabra confianza, que es lo que no aparece. Si la palabra confianza no aparece, el descrédito puede generar aún esto que, otra vez como te decía en el comienzo, don Enrique, es el problema político y social que genera cuando hay desconfianza a partir del precio del dólar y un clima que, bueno, está ya por encima de lo económico. Ahí es en donde está la pregunta. Eso es cierto, pero además hay un desequilibrio macroeconómico, porque el gobierno sigue poniendo más pesos que lo que la gente quiere tener. Hoy no se nota tanto porque medio otra vez del confinamiento, del cierre, etcétera, hay una demanda, entre comillas, artificial de pesos, pero la gente no quiere tener pesos, quiere tener o bienes o dólares. Hoy no los tiene porque dice, bueno, por las dudas me quedo en pesos, me quedo con la liquidez porque no sé qué va a pasar mañana, ni con mi trabajo, ni con mi negocio, etcétera, etcétera, y compra los dólares para cubrirse, obviamente. Entonces, el problema es que a ese problema de desconfianza política, institucional que está surgiendo, o que surgió en estos meses, hay que sumarle que hay un desequilibrio macro objetivo, o sea, que el gobierno sigue poniendo más pesos en el sistema que lo que la gente quiere tener. Entonces, el desequilibrio no es que hay 200.000 millones de dólares y como no hay pesos, la gente vende los dólares para seguir viviendo, sino que sobre ese stock se acumulan más pesos. Y el presupuesto del 2021 dice que el gobierno va a emitir, o que el Banco Central va a emitir, 1,2 trillones de pesos, o sea, billones de pesos nuestros, lo que significa 50% más de plata de la que va a haber a fin de año. O sea, hay un fenomenal desequilibrio macro montado sobre un escenario de fuerte desconfianza desde el punto de vista político institucional. Es una combinación muy complicada. Lo último y corto, ¿sigue subiendo entonces este escenario? Te dice que la expectativa es para arriba. Mirá, en el corto, o sea, el precio es, a ver, si uno pudiera mirarlo objetivamente, o sea, sin todo lo que acabo de comentar, yo te diría, la verdad que el dólar oficial está razonable, pero un poquito barato, el dólar blue está carísimo. Ahora, está carísimo en circunstancias normales. En estas circunstancias, sin oferta, con desequilibrios políticos institucionales y con este desequilibrio macroeconómico, puede seguir subiendo.
Enrique, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, que sigan muy Que bien. sigan bien.